Hola, buenas tardes y días a todos y a todas. Bueno, ya estamos a la mitad del seminario y por supuesto agradecemos nuevamente su presencia y permanencia en el mismo. Esta cuarta sesión estará a cargo de la investigadora postdoctoral Beatriz Menéndez Iglesias, doctora en el Cuaternario y Prehistoria por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España, y actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, rápidamente, Beatriz participó en diferentes excavaciones como el abrigo de Sopeña y la cueva de Tito Bustillo en Asturias, qué envidia, vea. Atapuerca en Burgos, el Abric Romaní en Barcelona, así como los proyectos de poblamiento temprano en el noroeste de Sonora, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y también en el proyecto de biodiversidad de las sociedades cazadoras-recolectoras del Cuaternario de México, del Institut Català de Paleoecología Humana y Evolución Social. Bueno, su investigación se ha centrado sobre todo en el estudio de grabados rupestres de la región de El Arenoso, el Sasabe y de la Sierra de El Álamo en Caborca, Sonora. ¿Cierto, no, Bea? Bueno, actualmente coordina su estancia postdoctoral en un proyecto sobre documentación rupestre y el estudio de pátinas en ambientes desérticos en el norte de Sonora. Beatriz nos presentará la conferencia Grabados y Astros, el papel de los símbolos celestes en Caborca, Sonora, México. Y bueno, Bea, te agradezco mucho esta colaboración y te dejo la pantalla para tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Puedes empezar. Empezamos. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, buenos días México y América, que sé que hay de otras zonas aparte de México que están conectados. Y buenas tardes España y Europa. Bueno, antes de nada agradecer al Instituto de Estudios de América Latina y a la Universidad de Sevilla, por invitarme a participar en este seminario sobre manifestaciones rupestres en México. Y a ti, Alim, pues por toda la coordinación y todo el interés siempre que has mostrado en todo la cultura, ¿no?, de México. Como bien dijo Alim, pues vamos a ver hoy, bueno, es un estudio preliminar sobre los grabados y astros, el papel de los símbolos celestes en el arroyo de las flechas. Este estudio surge a partir del proyecto Ocupaciones Humanas durante el Cuaternario en el noroeste de Sonora, que fue llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, bajo la dirección del doctor Alejandro Terrazas, y en el que participó el Institut Català de Paleoecología Humana y Evolución Social de Tarragona, como referente el doctor Ramón Viñas. Antes de este proyecto, Ocupaciones Humanas durante el Cuaternario en el noroeste de Sonora, previo a él se partió, ¿no?, del poblamiento temprano, de otro proyecto de poblamiento temprano en el noroeste de Sonora, que fue los sitios que estudié para desarrollar la tesis doctoral. Y bueno, pues vamos a comenzar ya con el tema de hoy. La Sierra del Álamo forma parte de la región minera de Caborca, dentro de la ecorregión del desierto de Sonora. Aquí vemos el punto naranja, la región de la que vamos a hablar hoy. La zona está recorrida por dos ríos, el Magdalena y Asunción, y una gran cantidad de arroyos que desembocan en el Golfo de California, aquí en esta parte. El clima es muy seco, es clima semicálido, ¿no? Las temperaturas suelen ser bastante altas, incluso llegan hasta los 50 grados en algún momento del año, y las precipitaciones son muy bajas. Esto lo pongo hago alusión a ello porque
Bueno, en estos ambientes desérticos el agua es vital para poder sobrevivir en todos, pero en estos sitios donde pues, hay pocas lluvias y los arroyos y los ríos pues tampoco tienen demasiada agua, pues es importante, ¿no? Este punto. Actualmente la Sierra del Álamo, como vemos en la foto de arriba a la derecha, está considerada, bueno, como un área protegida de espacio silvestre. Entonces, bueno, pues tiene cierta protección. Continuamos. La Sierra del Álamo se encuentra, el Arroyo de las Flechas, se encuentra a pocos kilómetros de lo que sería la ciudad de Caborca, muy próximo también a los sitios rupestres de la Proveedora y la Calera, y también al sitio arqueológico de Trincheras, ¿eh? Que bueno, es al que se adscriben todas las representaciones rupestres de la región, a esta cultura trincheras. La cultura trincheras se desarrolló, para que veamos un poco, bueno, entramos un poco en situación, bueno, se desarrolló durante el periodo prehispánico en el norte de Sonora y su nombre se debe a la construcción de terrazas, no sé si se ve aquí en la imagen de arriba, terrazas y estructuras de piedra pues, por toda la ladera de los cerros. También tuvieron una importante manufactura de ornamentos en concha, también producción de cerámica y, por supuesto, pues manifestaciones rupestres que estaban situadas tanto en la ladera de los cerros como por más a las afueras, ¿no? Estos sitios, bueno, tanto el Cerro Trincheras como la Proveedora y la Calera o Cerro San José, también se conoce, pues concentran una gran cantidad de manifestaciones rupestres, sobre todo la Proveedora y la Calera. Contienen la mayor concentración de grabados probablemente de Sonora. El término cultura trincheras, bueno, se remonta a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando algunos viajeros pues, reconocieron estos cerros cubiertos de terrazas, muros y habitaciones prehispánicas, ¿no? Y a los que dieron el nombre de cerros trincheras. En 1931, Sauer y Brand trabajaron por la zona y le dieron a estos cerros de Sonora pues, este topónimo. Aquí en esta imagen, bueno, vemos unos pendientes, la foto es de Elisa Villalpando, fue publicada en Arqueología Mexicana, bueno, de unos pendientes en forma de rana, hechos en concha. Arriba tenemos una de las estructuras, que es la denominada la cancha, que está en la base del cerro, más o menos hacia la base, y en el mapa, bueno, vemos un poco pues, las culturas, ¿no? Las tradiciones culturales según las investigaciones de los que trabajan en la zona, que establecieron, que trabajan en Sonora, bueno, que establecieron, ¿no? La cultura trincheras pues, ocuparía toda esta zona. Fijaros también en qué tenemos al norte, Jojocan, porque después hablaremos un poquito de ello. Y bueno, también están los mogollón. Pues bien, los conjuntos rupestres y arqueológicos registrados en Sonora, en particular la Proveedora y la Calera, fueron documentados por Dominique Ballerú hacia 1988 y bueno, hubo también otros trabajos por Thomas Bowen en los 70, Beatriz Braniff y Elisa Villalpando. Bueno, consideran que los grabados rupestres de la región que nos ocupa, ¿no? Y donde se inscribiría también el Arroyo de las Flechas, sería correspondiente a la cultura trincheras. Sin embargo, pues cabe señalar que algunos matices en este tema y, por ejemplo, Elisa Villalpando, al referirse a los grabados de la Proveedora, señala que aún no pueden asegurar su temporalidad. Hay que destacar también que estamos en una zona, bueno, aquí en el mapa son las culturas arqueológicas, estamos en una zona frontera, bueno, por así decir,
con otra cultura prehispánica que es los Hohokam, ¿no? Entonces, bueno, Polly Chapman en su obra en 1980 habla de un estilo Gila, el Gila Petroglyph Style, que sería compartido por todas las culturas del suroeste y del noroeste de México, viendo la similitud que había entre las representaciones. La mayor concentración, como hemos dicho, de grabados rupestres es aquí en la Proveedora y en La Calera, y que, bueno, como hemos visto en el mapa, pues está muy próxima al área de estudio. Respecto a, entrando ya a lo que es la Sierra del Álamo, situada dentro del ejido Laguna Prieta, pues la Sierra del Álamo es un macizo, como vemos ahí en el mapa, que presenta una forma elipsoidal, con un diámetro de unos 15 kilómetros y 900 metros de altura máxima. Podría decirse, bueno, que el conjunto se encuentra en un punto estratégico, en un paso natural entre la costa y el desierto. Respecto al arroyo de las Flechas, debe decirse que, como su nombre indica, pues se encuentra en un arroyo, pero que además de conocerse por este nombre, los habitantes de la zona también lo conocen como Aguaje de las Palomas. Bueno, la foto de arriba para que veáis un poco el paisaje que tenemos por la zona. El primer registro y descripción formal del conjunto viene de la mano del investigador francés, astrónomo también, Dominique Bayeroux, quien realizó en 1987 unos recorridos por la zona y registró este sitio rupestre, ¿no? El arroyo de las Flechas. Este panel que vemos en la imagen es el que contiene el mayor número de representaciones, pero bueno, es más amplio, ¿no? Él contabilizó en este panel principal unas 300 figuras que, bueno, ahora veremos. En el proyecto Ocupaciones Humanas, durante el Cuaternario en el noroeste de Sonora, en 2013, se registró el Frente Rocoso entero. Entonces, fueron 32 metros de longitud y 5 metros de altura lo que ocupa toda la extensión, ¿no?, del sitio. El Frente Rocoso, bueno, antes de eso, decir que para la Proveedora y La Calera, Dominique Bayeroux estableció un estilo que él llamó estilo caborqueño porque vio ciertas representaciones muy características del sitio. Como, bueno, por ejemplo, los cérvidos que tienen la panza triangular, bueno, ciertos elementos que él consideró que podrían llegar a ser el estilo caborqueño. Y en este sitio del Arroyo de las Flechas, cuando hizo su investigación, también lo escribió él mismo. Bueno. Respecto al Frente Rocoso, decir que la geología es de origen sedimentario, presenta muchas fracturas naturales y se observa también el desplazamiento de algunas de ellas, como tenemos aquí en la imagen de la derecha, ¿vale?, que parece que está enterrada dentro. La formación, debido tanto a las características medioambientales como a los fenómenos biológicos y el componente de los suelos, que en estas zonas son más alcalinos, propician la formación de pátinas compuestas por óxidos de ferromanganeso que oscurecen las rocas, ¿no? Sobre estas capas oscuras es sobre las que se hacen los grabados, como vemos aquí. No sé si se aprecia bien, pero bueno, veis que es más oscura las capas. En torno a los elementos astrales aparecen también otros elementos figurativos, ¿no? Tanto animales como serpientes, cuadrúpedos con panzas abultadas, mujeres también con cuerpos voluptuosos que parecen indicar que están embarazadas, que podrían estar embarazadas, danza de venados, o la escena, por ejemplo, que tenemos aquí en la imagen de la izquierda, que es
una figura humana que está tocando un tambor junto a un hombre lagarto y una tortuga. Esto apoya pues la idea de que podríamos estar ante un sitio de carácter ritual. Bueno, esta imagen para que veáis un poco, entre los pueblos actuales de Sonora, como los mayos y los yaquis, pues el venado sigue estando presente en sus fiestas tradicionales, donde se baila la danza del venado. Y bueno, pues este petrograbado de aquí parece indicar, ¿no?, una danza también de venados. Para su estudio, el conjunto rupestre se dividió en 3 sectores, ¿no?, para facilitar la documentación del sitio. En un principio fue meramente pues, para el registro. Sí que es cierto que en el sector 1, que es el más situado más a la izquierda, se concentra un mayor número de elementos geométricos. En el 2, que es el panel central, pues hay figurativos y geométricos, hay más variedad, ¿no?, tipológica. Y luego en el sector 3, las rocas, los petrograbados son más pequeños, están un poco más dispersos y, bueno, las figuras están como algo menos elaboradas, ¿no?, y no están tan juntas como vemos en el panel central, están más dispersas. Dominique Balleroux había registrado en el panel central 300 figuras. Nosotros, cuando hicimos el registro de campo, llegamos a 766, o sea que aumentó más del doble. Y, bueno, contabilizamos o separamos, nos dividimos, clasificamos por 55 paneles o rocas. Principalmente la técnica es piqueteado, aunque también aparece rayado, posiblemente con instrumento metálico. Existe, bueno, una cierta diferencia en la patinación de los surcos de los grabados, como vemos en la imagen de la izquierda, ¿no? Estos estarían más patinados porque el color es más similar al del soporte. Y en este caso, pues, está menos patinado porque la diferencia es mayor, ¿no? Bueno, se ve un poco más lo que sería el interior color del interior de la roca. Esta característica de las diferentes coloraciones de pátina también se ha observado en conjuntos como la Proveedora, la Calera, o también lo vimos en el Arenoso. Debe destacarse que tan solo se ha documentado en todo el conjunto una figura pintada, constituida, como vemos en la imagen de abajo, la imagen está un poco contrastada para poder verla, una línea horizontal y varias líneas más cortas verticales, ¿vale? Y, bueno, un color rojo. Este motivo está bastante presente tanto en el norte de México como en la zona toda del suroeste de Estados Unidos. Aquí, bueno, como vemos, también hay inscripciones recientes, pero no es lo más frecuente en el sitio. La verdad que son muy escasas. La técnica es del rayado con instrumento metálico, probablemente, aunque habría que mirar un poco de forma en microscopio, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos una figura de un hexagrama y abajo, pues, unos grafitis. Pero, como ya os digo, pues es muy escaso este tipo. Respecto a la tipología del arroyo de las flechas, se ha hecho una nueva sistematización, ¿no?, de los motivos, bueno, a partir de la tipología elaborada por Dominique Balleroux para los cerros de la Proveedora y la Calera, en su obra El arte rupestre en Sonora, petroglifos de Caborca. Los elementos más representados, como se pueden observar en la tabla, son los geométricos, que, bueno, pasan a la mitad de las representaciones, mientras que los menos representados serían las estructuras, los laberintos y las manos. En el caso de los astros tenemos 44 unidades gráficas
y, bueno, no llegarían al 6%. Antes de comenzar con los elementos astrales, haremos un breve repaso por el resto de tipologías para que veáis un poco qué es lo que tenemos en el conjunto del arroyo de las flechas. En este caso, vemos que los elementos, un panel con elementos geométricos, ¿no?, que presenta una gran concentración de los mismos. Son los elementos más representados, como hemos visto en la tabla, y entre ellos destacan, pues, cuadrados, rectángulos, alteriformes, espirales, trazos rectos y también sinuosos, y en definitiva, bueno, es una amplia variedad. Debe destacarse también que ciertos elementos geométricos que han sido considerados por su complejidad como laberintos, junto a estructuras que son las menos representadas, pero que están presentes también en este conjunto. Tras los elementos geométricos despuntan las figuras humanas y los antropomorfos. Entre las figuras humanas destacan las masculinas, como la que tenemos aquí arriba, y las femeninas. Las femeninas, lo que destaca más de estas figuras, lo más característico es que presentan las panzas abultadas. Tenemos esta aquí y otra aquí arriba. Esto, bueno, pues podría indicar que se trata de mujeres que están embarazadas, ¿no? También, bueno, como en la imagen que veíamos antes de la escena de la figura humana que estaba tocando el tambor, tenemos algún hombre lagarto y, bueno, la variedad de figuras humanas es importante. Respecto a los animales y zoomorfos, pues encontramos tortugas, que también vimos en las imágenes atrás, lagartos, serpientes, como aquí abajo, un posible arácnido. Sin embargo, bueno, los animales más representados son los cérvidos y los cápridos, ¿no?, que se representan con panzas prominentes, ¿no? Aquí lo podemos ver. ¿Sí? Y, bueno, también otra de las representaciones que es llamativa es este cabritillo que está, ¿no?, tomando leche de la cabra de su madre. Dentro de los objetos e instrumentos, bueno, además de las flechas, como el nombre del lugar indica, se han documentado otros tipos de instrumentos como ganchos, un arco, que está aquí, el carcaj con los astiles de las flechas. Sin embargo, bueno, no solamente se representan objetos de este tipo, sino que también tenemos dos figuras humanas que parece que presentan un arco, ¿no? ¿Qué pasa con estas figuras? Que no están tampoco asociadas a ninguna actividad cinegética. No tenemos ningún animal flechado y tampoco tenemos cerca de estas figuras ningún animal de ningún tipo. Están separadas. Casi podría decirse que, bueno, que a la vez que hicimos el análisis preliminar de estos elementos astrales, también se hizo un estudio de toda la tipología, un estudio, bueno, preliminar, ¿no?, de toda la tipología y bueno, por supuesto, pues de las puntas de proyectil o que dan nombre al lugar. Esta es la concentración que tenemos de puntas. Lo que se trató de hacer fue, bueno, a partir del dibujo, buscar en otros sitios arqueológicos próximos si encontrábamos algo de industria lítica que se pudiera asemejar a las puntas de proyectil.
Estas dos de aquí son tularosas, son las tres imágenes del arenoso. Estas dos son tularosa, que bueno, podría alguna asemejarse, y esta es una punta San Pedro. De todas formas, pues bueno, este estudio tendrá que seguir avanzando y no podemos afirmar con certeza que se traten de los mismos tipos, ¿no? Es complicado verlo también en muchas ocasiones. Pasando ya a los astros, al tema central que nos ocupa, pues una vez vistas estas representaciones más destacadas, entramos un poco en profundidad, ¿no?, a ver estos elementos. Se trata de un grupo compuesto por 44 unidades gráficas, distribuidas en los tres sectores. El sector 2, o el panel principal, que decimos, concentra la mayor parte, obviamente. Bien, y bueno, clasificamos dentro de estos 44 símbolos, los clasificamos en 4 grupos: estrellas o esteliformes, soles o soliformes, las cruces y las lunas. ¿Vale? Aquí tenemos estrellas, esteliformes, soliformes, solo hay 2 unidades, un poco frecuente la representación, cruces, que dentro de las cruces veremos que hay 4 tipos diferentes, y las lunas, que también identificamos 4 formas diferentes. Entrando hacia, bueno, en la parte del primer grupo, ¿no?, de astros, lo conforman las estrellas, contabilizándose pues 6 unidades, y en algunos casos son difíciles de determinar si son esteliformes o no. La diferencia entre las estrellas y los símbolos solares pues estriba en que el tamaño es menor, ¿no?, y además no presentan rayos por la parte externa, ¿no?, a diferencia de los símbolos solares que vemos aquí. Están muy poco representados en el conjunto, tan solo hay 2 unidades gráficas, y bueno, se trata de un círculo simple, no está picoteado por dentro, es simplemente el contorno radiado. El número de radios, tanto bueno, en una y en otra, varía, no es el mismo. Y bueno, decir que la imagen de la derecha, su posición, pues dentro del panel que vemos, pues con otros elementos que parece que están en relación con símbolos astrales, podríamos estar hablando de la representación de la cúpula celeste. Dentro de las categorías de los cruciformes, engloba un total de 30 motivos dentro de las 4 categorías que hemos clasificado de cruces. Por un lado tenemos cruces simples, son 13 unidades, es de lo más numeroso. Se trata de un trazo vertical y otro horizontal, son cruces simples. Por otra parte, también tenemos una cruz doble, tan solo una unidad, doble porque, bueno, ya veis que están los 2 trazos, y en este caso acaba en círculo, ¿no?, en forma pometeada, que se llama. Esta forma pometeada podría estarnos indicando o hacer referencia a los 4 puntos cardinales. Otro de los tipos de cruz son de trazos angulosos, se asemeja a una X o un aspa, y bueno, al igual que el grupo anterior, pues tan solo hay una unidad representada, un motivo. Se trata, bueno, como veis, de diversos trazos angulosos o triangulares que están concéntricos, con uno en el centro que sí que cruza entero y no está cerrado por los extremos tampoco. La última de las categorías es la más numerosa, es la cruz perfilada,
Es un diseño simple y posteriormente se enmarca, se perfila. Esta cruz se denomina también cruz americana y, bueno, más adelante veremos que también se considera que puede tratarse de Venus, ¿no? El astro. Es bastante, bueno, es la más frecuente de aquí en el Arroyo de las Flechas y, bueno, decir que este tipo de cruz se llama americana porque se da de norte, en todo el continente americano, aparece de norte a sur. Las representaciones lunares están documentadas, bueno, 7 unidades gráficas. Tenemos también 4 tipos diferentes. Por un lado, lo que sería la luna menguante. Esta clasificación la hicimos también a partir de las representaciones y de cómo hace la clasificación Dominique Bailleru. Entonces, bueno, tenemos por un lado la luna menguante con 3 unidades y donde los extremos están hacia arriba, los extremos, los cuernos, están hacia arriba o hacia la derecha. En contraposición a la luna creciente, en la que estarían hacia abajo o hacia la izquierda. También tenemos lunas llenas, como vemos aquí abajo en el recuadro azul. Es luna llena, bueno, se establece así porque está vaciada por dentro totalmente. Y también tenemos una unidad de una luna nueva que está en el sector 3, está como más apartado, y se trata de una forma circular simple, ¿no? Que se interpreta así como luna nueva y solamente está perfilada, no tiene vaciado interior y tampoco tiene rayos. Entrando, bueno, vamos viendo las primeras consideraciones después de haber visto las tipologías que tenemos de los símbolos astrales. Sin duda, pues los elementos astrales han jugado un papel importante significativo dentro de los antiguos grupos cazadores-recolectores y de las sociedades agrícolas pastoriles, ¿no? Tanto a este nivel como a nivel de aquí, de este sitio, como a nivel mundial. Los ciclos anuales, basados en las observaciones del movimiento solar y lunar, así como la posición de distintos cuerpos celestes que conforman la bóveda celeste, debieron haber constituido marcadores primordiales para conocer y prever las estaciones del año o la organización de sus actividades, como la caza de determinadas especies o recolección de alimentos, también el cultivo de plantas, la llegada o el nacimiento, ¿no?, de ciertos animales y plantas y, por ende, pues, fechas de celebración de ceremonias y rituales. Por esta razón, los cambios estacionales y los ciclos anuales, manifiestos por el movimiento de los astros, pues forman una parte fundamental de la cosmovisión de estas antiguas sociedades. Y, bueno, un indicador de la vida y la fertilidad de la naturaleza que es esencial para la estabilidad, ¿no?, de las sociedades que las crearon, las sociedades autoras de estas manifestaciones. Dentro del conjunto del Arroyo de las Flechas hemos observado diferentes asociaciones, ¿no?, que relacionan estos elementos astrales tanto con otros motivos geométricos o antropomorfos o figuras humanas. Bueno, ahí lo podemos ver aquí en el gráfico. Se han documentado por el momento 5 asociaciones con astros. Entre ellas, bueno, se combina, hay 2 de astro y geométrico, otra de astro geométrico y antropomorfo, que es la imagen que tenemos abajo. ¿Ven? Es el sol y el soliforme, elementos geométricos y el antropomorfo. Y también otra de
otras dos de geométrico, astro y humana. Muy posiblemente, bueno, a medida que ampliemos la documentación con los calcos y con las digitalizaciones y el estudio de los tipos, pues podremos encontrar más asociaciones de este tema astronómico. Sin embargo, bueno, pues esta es la primera versión, ¿no?, que teníamos. Decir que, bueno, respecto a la asociación astrogeométrico y antropomorfo, pues es particular, ¿no?, y puede considerarse significativa al haber solamente una asociación de este tipo. Además de la situación del sitio dentro de un arroyo, ¿no?, con características pues tanto espaciales y ambientales excepcionales, esto hace pues comprensible que sea un lugar seleccionado para desarrollar ceremonias y ritos, ¿no? Es un lugar como paradisíaco, por así decir. En este caso concreto, recordemos que nos encontramos ante un curso que muy probablemente, un curso de agua que muy probablemente resguardó el agua de las lluvias y avenidas torrenciales. Actualmente se ve por un grado alto de humedad por toda la vegetación que contiene a lo largo de todo el arroyo, ¿no? Y, por tanto, bueno, estaríamos ante un lugar que debió de ser elegido por sus características geológicas, el frente rocoso, mucho panel para poder grabar, ¿no?, mucho espacio, y también las condiciones ambientales, ¿no?, el contener a lo largo del mismo, del arroyo, ciertos pequeños embalses, ¿no?, que acumulaban agua y, pues, como dijimos, en estos ambientes desérticos es importante. De ahí probablemente que venga el nombre también de aguaje de las palomas. Por otra parte, bueno, tenemos que analizar el panel, que es el panel 26, dimos el número 26, bueno. Está situado en la parte más elevada del afloramiento rocoso y se localiza en una cruz perfilada o cruz americana que aparece junto a un círculo vaciado arriba, que representaríamos la luna llena, un soliforme, un antropomorfo con cuernos, que estaría aquí abajo, ¿no?, y varios diseños geométricos, entre ellos este de aquí, que son, bueno, es como una parrilla, ¿no?, de líneas verticales y que, bueno, pues ciertos investigadores asocian a una representación simbólica de la lluvia. En diversos paneles destaca esta cruz americana, que ya vimos antes y que ya describí antes. Algunos investigadores relacionan estas cruces con el planeta Venus, ya adelanté antes el comentario. Esto podría hacer pensar que este signo está relacionado con la petición de lluvia también, puesto que investigadores como Ivan Sprague consideran que la vinculación con el planeta Venus y la lluvia, y así como también con la agricultura, sería un componente muy presente en la fertilidad de la tierra entre las culturas mesoamericanas. Debemos mencionar que por debajo del panel 26, como vimos antes, tenemos esta figura, la única pintura en rojo que tenemos, ¿no?, el trazo horizontal. Se trata, bueno, de unas representaciones, son muy comunes en la iconografía tanto del norte de México como del suroeste de Estados Unidos. Algunos estudios que han trabajado en los conjuntos rupestres algunos investigadores, que han trabajado en los conjuntos de Nuevo León y de Coahuila, como Boca de Potrerillos o Presa de la Mula, Ferrobola, pues han señalado, a partir de elementos similares al que tenemos, la posible relación con cuentas referentes al movimiento solar y lunar.
El reencuentro de los pequeños trazos verticales de la figura pintada, de la 26, el panel 26, pues proporciona un número entre 25 y 30 trazos. Hay unas partes que no se ve, pero bueno, se hace la contabilidad, ¿no? El conteo, pues viendo las distancias que hay entre una línea y otra. Entonces, lo que nos dio fue entre 25 y 30 trazos. Esto podría indicar una cuenta relacionada con el ciclo sinódico de la luna, que es el mes lunar, ¿no? Y varía entre 27 y 30 días. Para William Brent Murray, existen semejanzas entre el conteo de la roca de Presa de la Mula y los que se plasman en el códice Dresde, ¿no? Elaborado por los mayas. Nos plantea, bueno, una roca, que en la roca las fechas que se harían referencia a los eclipses lunares. Tenemos aquí. Siguiendo un poco la visión esta del código Dresde, bueno, por otro lado, tenemos esta asociación, ¿no? Entre una cruz perfilada y dos cuadrados concéntricos que se localizan en lo alto de uno de los paneles 17 y guarda cierta semejanza compositiva con la cruz maya que vemos a la derecha. Esta aparece en el código de Dresde y estaría representando a Venus. Es evidente que este signo de Venus pues, sobrevivió en el tiempo, ya que fue utilizado por diferentes culturas americanas. Y en el caso de los mayas, vemos a Venus asociado a los cultos de la lluvia, al dios de la lluvia Chac, y asimismo vinculado también a la serpiente emplumada de los mayas, Kukulcán, con características similares a Quetzalcóatl de los aztecas. Por tanto, bueno, estaríamos ante un elemento vinculado con el agua, la fertilidad y que ocupa una posición importante dentro de la iconografía del arroyo de las flechas. Otra asociación que hemos visto, que se ha observado en el mismo panel que en el anterior, el 17, es la que incluye las cruces perfiladas, estas tres cruces perfiladas. Bueno, que en este caso la cruz americana podría representar otros tipos de cuerpos estelares, ¿no? Quizá hemos visto cierta similitud con las tres Marías, que son Alnitak, que es una estrella triple, Alminak y Mitaka, que están situadas en el cinturón de Orión, y esta representación del zigzag, que parece, bueno, aquí unos motivos vegetales también, podría estar representando también incluso la Vía Láctea, ¿no? Los elementos tipológicos aparecen ya para hacer las consideraciones finales, ir acabando, pues los elementos tipológicos que aparecen repartidos en dos concepciones, ¿no? Por un lado los figurativos y por otro pues las formas abstractas. Un modo muy habitual de expresar el imaginario en toda la región de México e incluso otras partes del mundo. A partir de este primer examen se ha podido observar que una de las temáticas principales está sujeta, por un lado, a los elementos geométricos y astrales y por el otro, las figuras humanas y animales, ¿no? Algunos de ellos, pues, con signos de embarazo y, bueno, en los animales, pues, tenemos también aquellas figuras de una cabra amamantando a las crías y asociados, bueno, todos ellos a composiciones donde despuntan también otros elementos como serpientes, serpentiformes, zigzags y agrupamientos de trazos verticales, entre otros signos, que bueno, revelan todo ello un interés por el agua, la lluvia y la fertilidad de la naturaleza. Iván Sprague, al tratar la astronomía mesoamericana, señala que las alineaciones astronómicas, al igual que otras evidencias, muestran claramente su uso práctico, incrustado en el ritual e íntimamente relacionado con la organización
social, la religión y la ideología política de las sociedades prehispánicas. Por tanto, y bueno, salvando la diferencia que pueda separar con las grandes culturas mesoamericanas, ¿no? Las representaciones astrales del arroyo de las flechas no solo se realizaron por motivos rituales, sino que descubren también un mundo de creencias y una organización social que debemos investigar cronoculturalmente, ¿no? En este área de Norteamérica, la etnología y la etnohistoria todavía nos pueden aportar, ¿no?, abundantes pistas para la comprensión e interpretación de la iconografía rupestre. Las relaciones entre las culturas de Arizona y Chihuahua, que veíamos al principio en el mapa, donde las vinculaciones con Mesoamérica pues, ya se remontan al 2100 AC, pues en Sonora estas relaciones serían un poco más tardías, ¿no?, acompañadas pues, a la entrada, por la entrada, ¿no?, hacia el sur de las lenguas yutonaguas hacia el 1500. Entonces, bueno, esto está en relación con la vinculación de estas áreas con Mesoamérica. Para algunos investigadores que estudian los grupos Hohokam de Arizona, recordad que es la cultura que hace frontera por encima con trincheras, pues para algunos investigadores de estos grupos relacionados cronoculturalmente también con esta cultura trincheras, porque también se sabe que comerciaban, sobre todo por el aspecto del tema de las conchas, ¿no?, de la producción de conchas, de objetos, ornamentos en concha. Pues estos últimos, los posibles autores, fueron los posibles autores de las manifestaciones rupestres del arroyo de las flechas, ¿no? La relación también con Mesoamérica pues queda patente en los restos arqueológicos también que se han conservado en estas zonas. Las analogías con la cultura mesoamericana quedan reflejadas en estos aspectos de la vida de los grupos prehispánicos del norte a través pues, de un conjunto de ideas y creencias que afectarían a las manifestaciones rupestres y, por tanto, pues, algunos aspectos mesoamericanos se quedarían reflejados en los elementos rupestres. Las complejas asociaciones de carácter ritual y simbólico sitúan al arroyo de las flechas entre uno de los referentes, ¿no?, a tener en cuenta en la región, como un espacio, ¿no?, de sagrado, un nuevo área de ritual del desierto, en el desierto sonorense. Las ceremonias y las peticiones destinadas a propiciar la lluvia y la fertilidad de la naturaleza, podemos decir que se encuentran vinculadas a ciertos elementos que estarían en relación a la reproducción y a la supervivencia del grupo, y que, bueno, podríamos estar viendo a través de estos elementos astrales. Muchas gracias por vuestra atención. Perfecto, Bea. Déjame quitar esto. Listo. Pues muchísimas gracias, Bea. Qué interesante tu charla, sobre todo lo que recalcas y que, bueno, que lo vimos desde la IFRAU en 2015, esta semejanza tan patente entre los grupos mesoamericanos y esta área, ¿no? Sí. Ya te tenía una pregunta precisamente de esto, si considerabas como una frontera liminal, podríamos decir, entre estos grupos mesoamericanos, pero ya me la has contestado. Entonces, bueno, vamos a pasar, si quieres, a las preguntas. Tienes muchas, sí, por cierto. Sí. Bueno, aquí en esta imagen os la puse para que veáis también la parte, este es el cauce del arroyo, para que veáis la vegetación. Ahora, listo. Vale. Ahora sí. No. Ya estaba lista. Ahí. Ahí, vale. Ya está.
Bueno, para que veáis un poco, pues, pues el nivel de humedad que conserva todavía aunque está la mayor parte del año seco, bueno, pero bueno, para que se vea un poco la vegetación y el contexto, ¿no? En el que se encuentra el arroyo de las Flechas. Perfecto. ¿Lo quitamos ya? Sí. Vale. A ver Bueno, si lo hago bien. A tu pantalla. Bueno, empezamos con las preguntas. Ahí. Albert. Hola, Albert. Respecto a la línea pintada, ¿puede tratarse de algún tipo de estructura constructiva? ¿Hay relaciones compositivas con las figuras grabadas? Besos. En realidad, nosotros encontramos similitudes con lo que vimos representado en Presa de la Mula y estos sitios. Al estar situado en el panel de los astros, lo vinculamos más bien al panel de los astros. No sé si habrá que hacer más estudios. Este es un estudio preliminar, pero hay que analizar más en profundidad todavía las figuras. ¿Se ha realizado algún análisis de fechamiento directo a partir de las pátinas y del set? No. Sandra, gracias por la pregunta. ¿Qué técnico o técnicas se han empleado? No, precisamente el proyecto que presenté para la beca postdoctoral contempla hacer el estudio de las pátinas de esta zona en rocas naturales. No vamos a ir directamente a grabados, a las rocas con grabados, sino en rocas naturales, pero del sitio. O sea, próximos, ¿no? En el mismo arroyo de las Flechas, en el mismo lugar, pero de rocas naturales. Y por el momento, pues como llegó la contingencia, pues estamos a la espera de iniciar los análisis. Recogimos las muestras ahora en marzo con Alejandro Terrazas y César Quijada y bueno, pues estamos a la espera de hacer los estudios. En función de las muestras que trajimos de las rocas naturales, pues veremos los análisis que se puedan hacer con los geólogos de la UNAM. Buenos días, Dulce. Querétaro. Quisiera saber si se han relacionado las representaciones con algún evento astronómico. No, por el momento eso todavía no lo hemos visto. Este fue el primer contacto, ¿no?, que tuvimos, por así decir, con los elementos astronómicos. Entonces, bueno, habrá que ver si hay pues alguna relación, ¿no? Se pueda relacionar con algún evento. Sí que hay representaciones de supernovas, ¿no?, en algunos sitios del norte de México y del suroeste de Estados Unidos, pero en este caso todavía no hicimos ese estudio más en profundidad. El motivo cruciforme estrella es semejante al motivo de la cruz en Casas Grandes, Chihuahua. ¿Hay relaciones entre la región de Caborca con las culturas Casagrandes? Sí, hay relación entre la cultura Trincheras y Casas Grandes, comerciaban entre ellos. Es muy probable que ciertos elementos que se ven representados tanto en unas culturas como en otras sean influencia, ¿no?, también por la relación entre ellos. Entonces, bueno, pues no sé si te refieres a la cruz perfilada, porque la cruz perfilada sí que aparece en toda América. Si es la de aspas, es lo que te digo, que puede ser que ciertos elementos se relacionen. Y sí que había, o sea, ciertos elementos se repitan porque había interrelación entre ellos. Entonces, bueno. Y que sí, que había intercambio, ¿no?, de comercio entre ellos, entre las culturas. Bueno, estaba más o menos en relación a la anterior, ¿no? Sí, se ha documentado el uso de algún pigmento y en su caso se han caracterizado los mismos. No, son todo grabados, en este sitio son todo grabados menos esa pintura
y todavía no se ha hecho tampoco ningún estudio de pigmentos sobre ella. Cristina Sobrado. En el arte rupestre levantino, autores opinan que las figuras dibujadas con un arco en las manos, sin cazar, son chamanes o un personaje similar. ¿Sería posible una interpretación similar allí? Pues podría ser, sí. En ocasiones las representaciones que son menos frecuentes, ¿no? También son significativas, porque es por algo, nada más que tenemos dos, son bien diferentes, uno y otro, una figura y otra. Y bueno, sí, podría estar en relación. Este panel podría asemejarse a un calendario. No sé, no sabría decir, la verdad. Si la figura que nos marca supuestamente el ciclo sinodal, ¿no?, de la luna, podríamos estar hablando de algún tipo de calendario, sí. Existe una interpretación etnográfica de la iconografía que valide un centro astronómico en el sitio. No tenemos todavía ninguna interpretación etnográfica. Cierto es que este sitio, la documentación solamente se hizo en el 2013. Esta vez que fuimos nada más que recogimos muestras geológicas, por tanto habría que hacer más estudios y ver con los habitantes también de la zona, ¿no? A ver si se podría llegar a algo. Francisco, Paco, hola. ¿Cuáles son los elementos teóricos metodológicos que utilizas para tus interpretaciones? Vale. Para mis interpretaciones me baso, pues, básicamente en autores que leímos, sobre todo, por una parte, William Brent Murray, que trabajó mucho en la zona de Nuevo León, Coahuila. Y por otra parte también las interpretaciones que hacen de Mesoamérica, bueno, porque es la parte también que está más estudiada. Sé que hay otros estudios también, de Julio Amador hizo también estudios sobre todos elementos astronómicos, ¿no? Sobre el Sol y la posición del Sol, la salida en la proveedora, en el Cerro de la Calera. Y en eso nos basamos. ¿Cómo ha ayudado la semiótica en tu investigación? Gracias. La verdad, semiótica poco hemos visto, o sea, poco se ha trabajado para este en concreto, este artículo en concreto, puesto que, bueno, era más bien hacer ¿cómo decir? Un estudio, ¿no?, de los tipos que había. Entonces, bueno, la semiótica queda por trabajar también. ¿Hay otras manifestaciones de esta cultura en las que estén presentes este tipo de representaciones, como por ejemplo cerámica, arte mueble, textiles? Sí, en cerámica hay algunas de las representaciones, claro, sobre todo elementos geométricos, pero sí que aparecen. No solamente, no estoy hablando ahora mismo solo de la cultura trinchera, sino tengo en mente, pues, más hacia el norte, ¿no?, en el suroeste. Hohokam, por ejemplo, tiene representaciones de elementos geométricos y figuras de animales también en su cerámica. Textiles no sé, que yo tenga conocimiento, no se documentaron todavía, no se conservan, ¿no?, de la misma manera. ¿De qué forma se conservan estas manifestaciones rupestres? ¿La comunidad forma parte de la conservación? Hasta donde yo sé, se conservan de forma natural. Hay que decir que en Caborca hay un grupo encabezado por Israel Nava,
de ecoturismo de Caborca, que, bueno, ellos hacen las visitas, pero visitas con conciencia, quiero decir, visitas a los sitios controladas y protegiendo tanto el patrimonio como el entorno, ¿no?, natural. Entonces, bueno, esto es un aspecto importante y que hay que tener en cuenta, ¿no?, estos trabajos, ¿no?, estas guías y esta forma de protección, porque además de proteger, de controlar, pues conciencian, ¿no?, a la gente de proteger, de cuidar el patrimonio. Y la otra pregunta era, bueno, sí, creo que ya está. Eso. ¿Te la pongo otra vez? Sí. La misma, para que te recordaras. Vale. Bueno, creo que ya está. Ahora decir, bueno, también que como en la imagen que salió, que ponía al principio, esta zona de la Sierra del Álamo también ahora está protegida, ¿no? Es un espacio protegido, bueno, para que no sea tan fácil el acceso a la zona. ¿Han hecho observaciones astronómicas? No, no se han hecho observaciones. Me gustaría mucho poder hacerlas, pero no. ¿Cómo fue interpretada esta presencia de cruciformes por los colonos en el contacto con esta cultura? ¿Hay alguna crónica española que lo detalle dentro del proceso colonial? Desconozco si hay alguna referencia de los colonos a estas representaciones, la verdad, desconozco. Supongo que alguna tiene que haber porque es un elemento que está muy presente en toda América, entonces, bueno, pues, ¿no? Cuando tú ves un motivo representado muchas veces, pues tiene que llamar la atención de alguna manera, pero desconozco si hay alguna crónica. Los vínculos de Arizona y Chihuahua con Mesoamérica hacia el 2000, ¿sobre qué fechas se basan? Se basan sobre las representaciones, bueno, y la introducción también de... Es que este tema también es complicado. Ciertos elementos que están presentes en Mesoamérica y aparecen también representados tanto representados como la cerámica, como elementos no constructivos. Por ejemplo, Jojocan tenía juego de pelota, que es de Mesoamérica, pues se basan en ciertos elementos que aparecen, ¿no? Tanto pues constructivos como también está en relación con cultivo de maíz y, bueno, ciertos elementos que están relacionados. Se ha hecho un análisis comparativo entre los motivos representados en el sitio y otras representaciones iconográficas presentes en cerámicas y o textiles de la región. No se hizo todavía ninguna comparativa. Tengo que decir, y esto creo que se me pasó en toda la explicación, que no tenemos material arqueológico, ninguno. Ni cerámica, ni industria, no tenemos nada de material arqueológico. También es cierto que está en un lateral del arroyo y, por tanto, pues cuando hay crecidas, probablemente los materiales pues se forman. Pero aún así, pues no tenemos ningún material diagnóstico. Enrique, ¿cómo has fechado los elementos gráficos de pintura blanca para asociar temporalmente unos con otros? No tenemos pintura blanca. No tenemos pintura blanca. Son todo grabados. La única pintura que hay es una y es roja y por el momento pues no hay ningún estudio sobre la pintura. Mi pregunta es, ¿todas las grafías de esta tipología que registras en el sitio presentan dicho abultamiento o hay elencos con panza plana? Si te refieres a las mujeres, las dos representaciones que hay de mujeres son con las panzas abultadas. Los animales también aparecen con panzas abultadas. Hay uno
de ellos que no, que es un elemento, es simple, ¿no? Es trazo simple. No presenta panza ni nada, se ve la forma de la cabra, pero no presenta la panza abultada. Pero ese es el único. Las femeninas sí que presentan, las dos que aparecen, pues panza, ¿no? Y el resto, pues como lo que visteis en las imágenes. ¿Cuál es el instrumento utilizado para el piqueteado y rayado? Vale. Respecto a esto, no se ha encontrado ningún percutor asociado, ¿no?, a los grabados, pero en principio tendría que ser, por la geología de la zona, que son andesitas, basaltos, alguna de estas rocas. Probablemente podría ser riolita. Recuerdo que le comentamos en París con François Isparrot, ¿no? Alin. Y nos decía que, bueno, al no haber encontrado elementos, ¿no?, que si teníamos riolita en la zona, que muy probablemente fuera la riolita con la que se grabaron. ¿Se han identificado la representación de otros instrumentos con tambor y los arcos? Sí, escenas de representaciones, sí, en otras zonas. No sabría decirte ahora mismo, pero sí, no es que sean representaciones tampoco únicas, ¿no? Con tambor, con timbales. Sí. Marta, es posible que solo observemos es motivo pintado por cuestiones de conservación y de exposición a los elementos. Sí, también es probable. La pintura está situada debajo como de un techito, ¿no? Entonces, por eso quizás se mantuvo. Y puede ser posible que los grabados pues también tuvieran pintura o tuvieran combinación de técnicas, ¿no? O que hubiera pinturas en otras zonas y pues no se conserven porque, bueno, pues por el deterioro medioambiental que están expuestas las rocas. ¿Existen algunas comunidades cercanas y si es así, hay relatos relacionados con fenómenos astronómicos? Lo desconozco, o sea, sí que hay comunidades cercanas, está el ejido Laguna Prieta, ahora la zona está abandonada, las casas están abandonadas, las que están más próximas a la Sierra del Álamo, quedan muy poquitas habitadas y desconozco porque pues yo creo que ya en el 2013 había muy poquita gente, entonces cuando fuimos a hacer la campaña tampoco nos encontramos muchos habitantes del lugar. Quizá a lo mejor en este tema Israel Nava nos podría, si está por aquí, decir algo. Igual él conoce más. Algo que estaba mucho antes de esta, dice. Ajá. Como que habrá personas que se dediquen a ello, ¿no? Sí, pero Dominique estuvo muchos años trabajando en la zona, entonces sí, recorriendo toda la parte de la proveedora. Existen algunas comunidades cercanas y sí. Vale, esta era la anterior. ¿Cuál es la relación de las figuras astronómicas con el paisaje? ¿Hay alguna evidencia de observatorio? También desconozco porque habría que hacer observaciones solamente te puedo confirmar que el sol da todo el día desde las 11 de la mañana hasta que se va y claro, habría que mirar en solsticios, equinoccios y momentos ¿no?, eventos así y hacer un estudio más exhaustivo de todos estos elementos. ¿Los resultados obtenidos han sido socializados con grupos humanos actuales? No, por el momento no, tampoco.
El conjunto de diseños en los diferentes paneles parece representar espacios fijos, pero mi pregunta es si han encontrado diseños elaborados sobre otros. Esto lo iba a comentar, no lo comenté. ¿Te refieres, supongo, a modificación de figuras o a superposición? En ninguno de los dos casos. Las superposiciones en este panel son muy escasas y no parece que haya modificación de figuras tampoco. Me imagino que como tienen bastante espacio para poder grabar, pues no les hizo falta, ¿no?, poner figuras sobre figuras, sino que tenían espacio suficiente. Este panel está abierto al público y existe algún reglamento de visitas. Ahora es eso, espacio protegido. En principio, antes sí que se podía visitar. Tienes que saber también por dónde es, porque la sierra tiene varios entrantes, ¿no?, varios arroyos más pequeños. Entonces, bueno, pues puede haber confusión para llegar hasta allí. Pero lo mejor de todo, si lo queréis hacer una visita, es preguntar allí en Turismo en Caborca y ellos os harán seguramente, os llevarán al sitio y, bueno, mejor ir con alguien que sepa dónde está que estar dando vueltas sin encontrar el lugar. Y además eso, como ahora es un espacio protegido, pues hay que entrar con cuidado, ¿no? Rafael. Hola, Bea. De las más de 700 unidades gráficas en los más de 50 paneles, ¿localizaste representaciones de megafauna? No, no hay representaciones de megafauna. Estos grabados son posteriores a que desapareciera la megafauna. ¿De qué manera distingues o vinculas la estructura ritual con la realización de las imágenes astronómicas o las imágenes geométricas? No entiendo muy bien, la estructura ritual, o sea... ¿Cómo asociar, ¿no? ¿no? La parte ritual con tanto las imágenes astronómicas como las geométricas. Como las geométricas. Pues es más bien pues la combinación y por la comparación con otros lugares donde sí que hay un estudio más en profundidad, ¿no?, de estos elementos. Pero sobre todo, bueno, pues es eso, por la combinación de los símbolos, ¿no?, de los motivos que se representan. Mira, me parece que me salté esta, Bea, porque me acordé ahora algo. No sé si te puse esta. Sí. ¿No? Sí que necesitamos hacer más observaciones. Okay. Aquí. Aparte de la falta de evidencia de material arqueológico, ¿no hay alguna otra evidencia de campamento en el área? No. Date cuenta que estamos en mitad de un arroyo, entonces es muy complicado que se conserve. Pero sí que es cierto que en otras partes de la Sierra del Álamo sí que tenemos zonas con restos arqueológicos y material arqueológico. No en el arroyo, pero próximo en la sierra sí. Sí que hay, sí que tenemos conocimiento, no se excavó pero sí que tenemos conocimiento de que hay, incluso en la parte alta de la sierra también hay algún tipo así de estructura. Lo que hemos visto no las hay en cuevas. No. No hay formaciones así, por aquella zona no hay formaciones, puede haber, ¿no?, abrigos pequeñitos y tal, pero no suele haber formaciones en cuevas, la geología pues no permite y entonces pues las representaciones que hay son al aire libre. La orientación del panel. Sí. Espera, ¿eh? La orientación del panel es noreste. Noreste-suroeste.
¿Han asociado la representación de la cruz con la iconografía de algún otro códice, aparte del Dresde? No. Miramos solamente en este primer estudio, miramos solamente, lo comparamos con el códice Dresde, que también, bueno, se hace alusión en... no me acuerdo ahora del nombre del autor, pero es el de Arqueastronomía en México. No me acuerdo ahora del nombre del autor. Aparte de Sprague, ¿cómo? Ivaniševský, Stanislav Ivaniševský. No, es de anterior. Bueno, si me acuerdo después. ¿Aveni? Aveni. Aveni, también. Sí. ¿Nos puedes facilitar tu tesis y cómo se llama? Sí. Es el conjunto de grabados rupestres de la región del Arenoso-el-Sásabe, contextualización tipológica y cronocultural. Y sí, ya después pones el email para... Estamos formando como una bibliografía, digamos, de lo que han pedido, sí. Y al final se les enviará a los que han permanecido en el seminario el entero. Vale, de acuerdo. Carlos, hola, Bea. ¿Qué técnica de registro de los elementos usas? ¿Dibujos, fotos? Sí. Para hacer el registro, bueno, lo que hacemos es, bueno, aparte de tomar las coordenadas, ¿no? Y todo, para la parte del registro, sí, se hace un croquis también con las figuras y se toma fotografía general y luego de elemento por elemento. Y, bueno, fotografías con una calidad aceptable para poder después hacer las digitalizaciones. Que, bueno, en el Arenoso ya hicimos digitalizaciones de grabados con el uso de Stitch y de Photoshop y, bueno, pues funciona. Y esperemos hacer lo mismo con el arroyo de las flechas. Bueno, si no me he saltado ninguna, que espero que no, porque luego tardan en llegar aquí. Me parece que hemos acabado con las preguntas. Me he fijado que a veces pasa que cuando terminamos y cerramos, de pronto aparecieron en el YouTube, entonces, bueno, que también de antemano se pide una disculpa a los que no contestamos después, digamos que cerramos, porque aquí, bueno, que no aparecen, ¿no? Sino llegan un poquito más tarde. Entonces, creo que es todo, Bea. Muchísimas felicidades y sobre todo que es una zona bien interesante. Es una zona, sí, muy interesante. Sí, me faltó comentar eso, que hubo una de las preguntas. Sí que, o sea, nosotros estamos en la parte rupestre, pero sí que hay otras zonas por la sierra que hay restos arqueológicos. Pero ahí en el sitio, pues claro, pues por las circunstancias que son, que es un arroyo y hay crecidas, pues no tenemos materiales, pero... Sí. Precisamente, bueno, que Carlos, que precisamente con la charla que mencionamos en la vez pasada, que dijimos, bueno, a lo mejor con lo que presenta Carlos, que puede tener relación con la parte de Sonora, esto, no sé, la distancia, digamos. La distancia es la que, sí, la distancia... Y aparte, bueno, lo que presentó Carlos también era de la zona sur de Baja California, entonces todavía hay más distancia. Entonces, bueno, sí que siempre hay elementos, bueno, tú bien lo sabes, que siempre hay elementos que se repiten en todos los sitios, ¿no? Hay elementos básicos, por así decir, que se repiten en todos los sitios, pero claro, luego ya... No, pero también creo que esta parte que mencionaste de la afiliación yuto-azteca, yo creo que nosotros como arqueólogos tendríamos que acercarnos un poco a esta parte también de la lingüística para ver que esto ahora es lo que se está trabajando, ¿no? O sea, cómo esa afiliación a través de la lengua, bueno, también está transmitiendo estas representaciones simbólicas, digamos que, pues, con toda la parte filial de estas etnias, ¿no? Que pertenecieron a esta cuestión, porque sí hay semejanza, ¿no? O sea, tú lo has trasladado hasta la maya, pero probablemente que entre ese camino exista, ¿no? No sé, a mí me figura un poco algunas imágenes con las de Hidalgo y a lo mejor Carlos Viramontes estaba aquí
metido, toda la cantidad que tiene ahí en Querétaro, sería bien interesante, ¿no? Poderlo hacer, sí. ¿no? Sí, Mira, sí. me parece que tienes una última de Israel que dice... Novici fue mi último mensaje. Los habitantes emigraron a la ciudad ocasionalmente, visitan sus propiedades y alrededor hay senderos de... Ah, vale, sí, a la pregunta de si vivían si hay población, ¿no? En la zona. Y mira, Enrique te dice esto, es lo que te digo, o sea, la cruz sabemos como, y como tú lo dijiste, es universal, ¿no? O sea, se encuentra en Costa Rica, por cierto, en tu charla una persona de Brasil decía eso, ¿eh? Sí, que también tienen. Que había sí. hasta Brasil, ¿no? Habría que investigar también un poco más por qué siempre es por qué se representa así en todo el continente. No sé. Bueno, es curioso, sí. Mira, esta apareció ahora. No sé si la quieras contestar. ¿Qué técnica de análisis seleccionarías para el estudio de las pátinas? Estamos viendo, todavía no sabemos porque depende de las muestras que trajimos, entonces tenemos que verlo con los geólogos a ver qué análisis se van a hacer. Pero bueno, en principio es el análisis compositivo de las pátinas, ¿no? Los componentes que tengan, y luego también queremos ver a ver si a través de estas pátinas también se puede hacer una reconstrucción paleoambiental de cuándo se fueron formando. Se forman en periodos húmedos, se forman en periodos húmedos, ¿no? Entonces, bueno, se van formando las capas y hay que verlo también. Microlaminación. Ha aparecido Alfonso. Alfonso puede estar aquí también dentro del seminario y no sé por qué, pero bueno. Hola, Alfonso. Hola, Alfonso. Saludos. ¿No tienes líneas o puntos externos de la línea principal? No, solamente son esas líneas. Que se conserven. Quizá, pues ya ves que está bastante deteriorada. Si se ve algo es porque bueno, contrasté la foto, pero si no, la foto normal se ve muy mal. Bueno, ya la mayoría de cosas es esto. El significante que le dieron quienes plasmaron los signos, sí. Sí, sí, es cierto. Y eso va a ser complicado actualmente. Mercedes. Bueno, sí. Vea, ya te me estás quedando sin voz. Que nada, pues muchísimas gracias, y bueno, los que quedan por aquí los invitamos a la próxima charla del próximo viernes, que ahora bajaremos todavía un poco más, que será con la investigadora Erika Morales, y que nos presenta pues una interesante relación entre lo que es la pintura rupestre y los sitios arqueológicos alrededor de la ciudad de Cantona, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que nos surge de todo esto, ¿no? Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, gracias a todos vosotros por estar hoy aquí. Y bueno, pues nos vemos nos vemos en 8 días, en una semanita. Gracias, Bea. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.